Soy la alumna Jessica García García, alumna del Instituto Tecnológico de Orizaba. A continuación les voy a presentar un video hablando sobre la ley de Raoult y la ley de Henry de la materia Físico-Química 1 a cargo del docente Arturo Eire Figueiras Carrillo. A continuación les voy a compartir una pequeña presentación hablando del tema. La ley de Raoult y la ley de Henry para el equilibrio líquido gaseoso. Para poder comprender la ley de Raoult debemos de tener en cuenta los siguientes conceptos, como lo son solución o disolución, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias y el resultado de disolver cualquier sustancia en un líquido. En una disolución se pueden distinguir entre el soluto, que es aquella sustancia que se va a disolver en una mezcla, y el solvente, que es la sustancia donde se disuelve el soluto. Debemos también conocer la clasificación de las disoluciones. Se existen dos tipos, según la naturaleza de la fase y según el número de los componentes. Según la naturaleza de la fase es el estado físico en el que se encuentre, como puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso. Según el número de componentes, es la cantidad de componentes que existen en las disoluciones y se pueden clasificar en binaria, es aquella disolución que está compuesta por dos componentes. Terciaria es aquella que se encuentra compuesta por tres componentes. Cuaternaria es aquella que se encuentra compuesta por cuatro componentes. También está la de N disoluciones, que es aquella que está conformada por N componentes. El siguiente término es presión de vapor, que es la presión de vapor de una sustancia I pura I a una temperatura T a la presión de la fase gaseosa que se genera a esa temperatura, en la que ambas fases, tanto líquido y vapor, están en equilibrio, como podemos notarlo. Presión de vapor en función de la temperatura. Es necesario referir a la presión de vapor a cierta temperatura, ya que esta tiende a depender mucho de la temperatura en la que se encuentre. Cuando la sustancia pura pasa a formar parte de una disolución, la presión de vapor desciende de acuerdo a la ley de Raoult. El siguiente término a manejar es definición molecular de la disolución ideal. Es una disolución ideal en las moléculas de todas las especies involucradas, son tan parecidas entre sí que se pueden reemplazar sin que varíe la estructura espacial de la disolución ni la energía de las disoluciones moleculares. La ley de Raoult. Esta nos dice que la presión parcial de vapor de cada componente de una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión vapor del componente puro multiplicado por su fracción molar en la mezcla. Por lo tanto, la disminución relativa de la presión de vapor de una solución diluida de un soluto no volátil es igual a la fracción molar del soluto en la solución. Esta se puede estimar la presión parcial de vapor ejercida por un componente o solvente volátil de la mezcla gaseosa encima de la solución con la presión de vapor ejercida por el componente o solvente volátil puro y sus respectivas fracciones molares. En resumen, la ley de Raoult nos indica que entre más se agregue la sustancia, más va a disminuir la presión de vapor. Se puede calcular con la fórmula siguiente: presión subíndice A es igual a presión superíndice o subíndice A por su fracción de A, donde P superíndice 0, subíndice A es la presión de vapor del componente A, presión subíndice A es la presión parcial del componente A, X subíndice A es la fracción molar del componente A. Bueno, ¿para qué nos sirve la ley de Raoult? Esta nos sirve para determinar el descenso de la presión de vapor sobre una solución debido a la disolución de un soluto no volátil. Esta tiende a analizar y describir la composición de solventes volátiles en la fase gaseosa ubicada en el espacio sobre una solución que presenta una mezcla de estos.
Las aplicaciones. La aplicación de la ley de Raúl se aplica en las destilaciones sencillas o las destilaciones fraccionarias, que son las de las destilaciones sencillas son aquellas en las que las sustancias se encuentran con diferentes puntos de ebullición, y las destilaciones fraccionadas son aquellas que su punto de ebullición tiende a ser próximo entre sí. Un ejemplo de ello es en las destilaciones del whisky, del vodka, del alcohol o del petróleo, dado que se aplica en la industria la ley de Raoult. Bueno, a continuación les leeré el enunciado del ejercicio que se va a realizar. Calcular la presión de vapor de una solución elaborada disolviendo 60 gramos de cloruro de sodio en 400 gramos de agua. La presión de vapor del agua es a 37 grados Celsius, es de 47.1 milímetros de mercurio. Bien, voy a dejar de compartir y vamos a abrir una pizarra. Bueno, voy a volver a copiar el enunciado que nos indica en el problema para poder tener el enunciado escrito. Bueno, vamos a volver a repetir el enunciado. Dice, calcular la presión de vapor de una solución elaborada disolviendo 60 gramos de cloruro de sodio en 400 gramos de agua. La presión de vapor del agua es 37 grados Celsius, es de 47.1 milímetros de mercurio. En primer paso debemos de calcular los pesos moleculares de las dos sustancias que se encuentran participando, que son el cloruro de sodio y el agua. Bueno, para calcular los pesos moleculares del cloruro de sodio, sabemos que el cloruro de sodio, su fórmula química es NaCl. Entonces recurrimos a nuestra tabla periódica, que como ven aquí la tengo, para verificar los pesos moleculares del sodio y del cloro para poder calcular el peso molecular total del cloruro de sodio. El sodio tenemos que pesa tenemos que pesa 29.99 gramos sobre mol. Y el cloro sabemos que pesa 35.45 gramos sobre mol. Y haciendo la suma, nos da 58.44 el peso molecular del cloruro de sodio. Gramos sobre mol. Ahora vamos a calcular el peso molecular del agua. Sabemos que la fórmula química del agua es H2O. Ok, igual nos volvemos a fijar en nuestra tabla periódica y sabemos que hay dos moléculas de hidrógeno y el peso de una molécula de hidrógeno es de 1.008, que se multiplica por 2 porque existen 2 gramos sobre mol. Que esto nos va a dar 2.016 gramos sobre mol. Y el peso del oxígeno sabemos que es 15.999 gramos sobre mol.
Si hacemos la suma de 2.016 más 15.999, nos da que el peso molecular del agua es de 18.015 gramos sobre mol. Ya que tenemos esto, ahora tenemos que calcular el número de moles que hay de cloruro de sodio y de agua. Para calcular el número de moles es igual a la cantidad de la sustancia que se encuentra en la disolución entre el peso molecular correspondiente. Nos dice que se encuentran 60 gramos de cloruro de sodio y el peso del cloruro de sodio lo acabamos de sacar, que es 58.44 gramos sobre mol. Hacemos la división correspondiente, 60 entre 58.44 y nos da 1.026 moles de la sustancia de cloruro de sodio. Posteriormente vamos a calcular la del agua. Nos dice que en la mezcla de agua se encuentran 400 gramos y se divide entre el peso molecular, que es 18.015 gramos sobre mol. Y hacemos esa división, 400 entre 18.015 y nos dan 22.203 moles. Posteriormente que tenemos la cantidad de moles, sabemos que como el cloruro de sodio es un complejo electrolítico que se va a disociar en Cl negativo y sodio positivo, se va a generar la misma cantidad de moles para el sodio como para el cloro. Por lo tanto, para sacar los moles totales de la disolución, sería la siguiente fórmula. Vamos a multiplicar 2 veces por el 1.026, que es el número de moles del cloruro de sodio, más 22.203 moles, y esto nos da 24.255 moles. Para sacar la fracción parcial del valor de agua, se divide la cantidad de moles que existe presentes del moles de agua, que es 22.203, sobre el total de moles que existen, que es 24.255. Y da la fracción de 0.915. A continuación, para sacar el valor de la presión, tenemos que es la presión del agua va a ser igual a la fracción parcial de agua por su presión. La presión del agua va a ser igual al valor que nos acaba de dar, que es 0.915, y lo vamos a multiplicar por la presión que nos está indicando el problema, que son 47.1.
y esto nos da 44.115 atmósferas. Ok, para calcular ahora sí que el descenso de la presión, a la presión en la que se encontraba el problema, se le va a restar la que acabamos de obtener, y si hacemos la resta que era 47.1 menos lo que nos acaba de dar, nos da que el descenso de presión es de 3.984 atmósferas. Y aquí en este ejemplo aplicamos la ley de Raoult. A continuación seguiremos explicando la siguiente ley, que es la ley de Henry. Ley de Henry. Esta fue formulada en el año 1803 por el químico inglés William Henry, que se encargó del estudio del tema a principios del siglo XIX. En su publicación cerca de la cantidad de los gases absorbidos por el agua, describió los resultados de sus experimentos de tal manera: de gas condensado, el agua absorbe por cada una 2 o más atmósferas añadidas, una cantidad normalmente comprimida que debería ser igual al doble, triple, etcétera, del volumen absorbido bajo la presión normal de la atmósfera. Esta ley enuncia que a una temperatura constante la cantidad de gas disuelta en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. La constante de Henry es un valor de proporcionalidad que depende del tipo del gas, el tipo de líquido y la temperatura a la que se encuentre. Esto significa que cuanto mayor sea la presión del gas sobre un líquido, mayor será la cantidad total del gas que se puede disolver en él. A continuación, la fórmula es: la concentración de un gas disuelto va a ser igual a la constante de Henry por la presión parcial del gas. ¿Por qué es importante? Porque la ley de Henry es parte importante de la física moderna y esta se utiliza en todas las ramas de la ciencia en las que la solubilidad de un gas en un líquido es un fenómeno importante. La ley de Henry solamente se puede aplicar cuando, punto 1, la temperatura permanece constante, punto 2, el gas se encuentra en equilibrio con la solución, punto 3, la presión del gas es relativamente baja, punto 4, el gas no reacciona con el solvente. Las limitaciones de la ley de Henry son que la temperatura y la presión deben de ser moderadas, si la solubilidad del gas en el disolvente es baja, cuando el gas no reacciona con el solvente para formar una nueva sustancia, por ejemplo, el amoníaco o el ácido clorhídrico que reaccionan con el agua, no obedecen la ley de Henry. Número 4, cuando el gas no se asocia o se disocia en la disolución con el solvente. Bueno, un ejemplo de ello es cuando el agua carbonatada es una solución saturada de dióxido de carbono en agua a presión. Cuando se abre una lata o botella de una bebida gaseosa, la presión sobre la superficie de la bebida disminuye hasta alcanzar la presión atmosférica. Por esta razón, cuando abrimos una botella de refresco o la cerveza, salen muchas burbujas de dióxido de carbono de la disolución o de la bebida. Cuando la botella se deja abierta, la bebida se apaga, es decir, ya no va a expedir gases como el dióxido de carbono que se escapa. Un ejercicio para determinar la constante de Henry nos dice: se determinó experimentalmente que la concentración de una solución acuosa en equilibrio con neón a una presión de 300 atmósferas y 25 grados Celsius es de 0.00135 mol sobre litro. Vamos a determinar la constante de la ley de Henry para el neón en agua a 25 grados Celsius. El ejercicio que se va a resolver es la determinación de la constante de Henry. Como ya les mencioné el problema, vamos a escribir la ley de Henry, que nos va a decir que es la concentración de neón, que va a ser igual a la constante de hidrógeno neón por la presión de neón. Hacemos el despeje porque vamos a encontrar la constante,
que nos dice que va a ser igual a la concentración del neón sobre la presión de neón. Como ya se mencionó en el ejercicio, la concentración es de 0.00135 mol sobre litro. Y se va a dividir entre la presión que nos da 300 atmósferas. Ok, al hacer esa división 0.00135 entre 300, nos da 4.5 por 10 a la menos 6 mol sobre litro por atmósfera. Este es el valor de la constante para el neón. Y ahí aplicamos la ley de Henry. A continuación vamos a hacer una sección de preguntas de la ley de Henry. ¿Cómo podemos describir la ley de Henry? De una manera más práctica es que va a ser igual a la solubilidad de un gas que va a variar en proporción directa a la presión en la que se encuentre aplicada. La expresión matemática de la ley de Henry es la concentración del gas va a ser igual a la constante de Henry por la presión del gas. Respecto con la ley de Henry, la siguiente afirmación es verdadera. La constante de la ley de Henry va a depender de la temperatura. A continuación se explica un cuadro comparativo entre la ley de Raoult y la ley de Henry. Como primer punto tenemos que la ley de Raoult es una ley termodinámica que va a explicar la relación entre la presión de vapor de una solución con las presiones parciales de los solutos que se encuentran en la solución. Y la ley de Henry como primer punto nos dice que es una ley termodinámica que va a explicar la disolución de un gas en un medio líquido. Como segundo punto, respecto a la ley de Raoult, esta establece que la presión de vapor de un solvente sobre una solución va a ser igual a la presión de vapor del solvente puro a esa temperatura, multiplicada por la fracción molar del solvente. Y respecto a la ley de Henry, dice que establece la cantidad de un gas que se va a disolver en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas que se encuentra en equilibrio con el líquido. Y como por el tercer punto, la ley de Raoult no utiliza una constante de proporcionalidad, siendo la ley de Henry que sí la va a ocupar. Bueno, pues muchas gracias por su atención y eso sería todo.